Pero he titulado el tema de hoy crisis existencial. Por ahí lo tenemos. Crisis existencial. Eliezer, ¿de qué nos hablas, verdad? Eso nada más le da a la generación de cristal. Nosotros somos bien fuertes y así, ¿verdad? Quizá algunos estén pensando eso. Pero vamos a aclarar un poco la mente, ¿le parece? Y veamos qué es una crisis existencial. Hay distintos tipos de crisis existenciales. Déjenme prender la otra velita. Ponle atención a las velitas también. No crea que voy a hacer aquí algo así, un ritual o así. Es una ejemplificación. Ahí está. Entonces, hay distintos tipos de crisis existencial. Pero, ¿qué es una crisis existencial? Ahí le va el concepto. La crisis existencial es un periodo por el que pasamos algunas personas en determinados momentos de nuestra vida, con conflictos internos caracterizados por la impresión de que la vida carece de sentido. Y hay distintos tipos de crisis existenciales. La primera es la crisis de la adolescencia. Esta se caracteriza por los cambios físicos y emocionales durante la transición a la edad adulta, generando dudas sobre la identidad y el futuro. Ahí está la razón por la cual sus hijos de repente están así medio destrampados, ¿verdad? Medio ansiosos. Hay otra crisis, la crisis del cuarto de vida o la famosa crisis de los 20. Ocurre alrededor de los 20 años, donde se cuestiona la identidad, el camino profesional y las metas personales. Los que tienen de 20 a 30 años, ¿cuántos se encuentran en esta crisis existencial? Es que ¿cómo consigo una casa, verdad? Bueno, ahí está. Ya escuché las lágrimas. Crisis de la mediana edad. Esta se manifiesta en torno a los 40 y 50 años, donde se evalúan las decisiones de vida, la satisfacción laboral y se busca un nuevo significado. Y aquí la menopausia y la andropausia todo lo que da. ¿Amén? No, amén no, ¿verdad? Muy bien. Crisis de la tercera edad. Se relaciona con la reflexión sobre la mortalidad, sobre la muerte, la salud y los logros de la vida, buscando un nuevo significado en la vejez. Y están las crisis circunstanciales. Estas son desencadenadas por eventos inesperados como enfermedades, pérdidas familiares, pérdida de empleo, rupturas de pareja, etc. Ahora, ya teniendo claro estos conceptos, quiero hablarle de un profeta en la Biblia que pasó por muchas crisis existenciales. Y a este profeta se le conoce como el profeta llorón. ¿Saben quién es? Jeremías. Así que vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 4. Ahí lo tenemos, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Versículo 8: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Diga conmigo: propósito. Jeremías recibe la palabra del Señor y le dice: Jeremías, tengo un plan para ti. Esta es la profecía que tengo para ti. Y si se fijan, lo que el Señor le está diciendo a Jeremías es su propósito. Amén. Le dice: te he puesto sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, arruinar, derribar, pero también para edificar y para plantar. ¿No le parece esto maravilloso? Imagínese recibir una palabra de este nivel de parte de Dios en su vida. Qué magnífico, ¿no es así? Y algunos eruditos de la Biblia, yo estaba investigando,
mencionan que Jeremías tenía aproximadamente 20 años. Estaba prácticamente en la crisis de los 20. Y la expresión que él usa con el Señor para decir, no sé hablar, soy apenas un niño, es para expresar su inexpertez, por así decirlo, sirviendo al Señor. No significaba que era un niño, sino qué autoridad en esos tiempos tendría Jeremías para pararse delante de otros. Aunque el Señor le haya dicho algo, una profecía, los niños no eran escuchados como tal. Tenemos al profeta Samuel, por ejemplo, pero alguien estaba delante de él y que era Elí, ¿verdad? Que era el encargado de ese tiempo de la nación. Entonces, Jeremías se encontraba prácticamente en la crisis de los 20. Y es impresionante porque el llamado de Jeremías es rápido. Después de que Dios le está diciendo lo poderoso que será su propósito, tras viene una palabra que lo cambia absolutamente todo. Viene una profecía a la vida de Jeremías que lo cambia absolutamente todo. Y vamos al versículo 16. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pronunciaré juicio. Pues estamos en el mismo capítulo. Y lo que leímos ahorita terminó en el 10. 5 versículos después, o 6 versículos después, Jehová le dice: pronunciaré juicio, Jeremías, contra mi pueblo a causa de toda su maldad, por haberme abandonado y por quemar incienso a otros dioses. Sí, ellos rinden culto a ídolos que hicieron con sus propias manos. Versículo 17. Jeremías, aquí viene lo bueno. Levántate y prepárate para entrar en acción. Ve y diles todo lo que te ordené decir y no les tengas miedo, o haré que parezcas un necio delante de ellos. Wow. Haré que parezcas un necio delante de ellos. A ver, primero me estás diciendo, Señor, que me has puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para derribar, para destruir, para plantar, para edificar. Y me avientas sin filtro esta palabra y todavía me amenazas diciéndome: si no cumples con lo que yo te estoy diciendo, te voy a hacer quedar como un necio delante de ellos. En otras versiones dice: voy a hacer que perezcas, Jeremías. Yo me imagino a Jeremías así con toda esta crisis existencial, ¿verdad? Como que soy inexperto sirviendo al Señor, no tengo autoridad ante gobernantes, ante el pueblo. Quizá todos me hacen al feo. Quizá Jeremías era el patito feo, ¿verdad? De su generación, no lo sabemos. Entonces viene esta palabra a Jehová y yo me imagino a Jeremías como que, ok, tengo tu respaldo, pero está esta otra situación. Amén. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Tú y yo tuvimos un llamado profético antes de que naciéramos. ¿Cuál es este llamado profético? El propósito para el cual Dios te llamó. Algunos estamos encontrándolo, otros ya están viviendo el propósito, ya lo encontraron, ya saben cuál es. Pero estamos en ese proceso. Y yo creo que definitivamente Dios tiene un propósito eterno para usted y para mí. ¿Cuántos lo creemos así? Pero ¿sabe algo? El propósito no siempre va a ser cómodo, no siempre va a ser popular, no siempre le va a sacar bien a todos. Algunos te van a pisotear, algunos te van a escupir, como lo hicieron con Jesús, te van a rechazar. Pero eso no significa que es el fin del propósito. Amén. Le decía Dios a Jeremías en el capítulo 1, versículo 5: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Y ahorita podemos entender de esta forma estos pasajes que leemos, pero yo le pudiera decir a Jeremías: a ver, Jeremías, observa cómo el Señor te está dando la bienvenida a su servicio. Te está diciendo: antes de que te formara en el vientre con mis propias manos, físicamente, o sea, el poder absoluto de Dios, ya te conocía, Jeremías. Ya te había santificado, te había escogido. Y yo le diría a Jeremías: ¿acaso crees que el Señor no sabía cuál iba a ser el propósito de tu vida? ¿Acaso no crees que Él ya conocía el final de tu camino? Definitivamente Dios ya lo conoce.
Y aquí le hablo a todos aquellos que están sufriendo una crisis existencial, y es que Dios no te ha abandonado. Dios sigue presente. Quizá tú hayas dicho, pues es que por más que me esfuerzo, como que no avanzo, por más que lo intento, no logro entender cuál es el propósito de este llamado. Y es más, mientras más busco al Señor, más parece estar lejos de mí. ¿No les ha pasado esto? ¿Cuántos Jeremías sabemos identificados por acá? La misión de Jeremías no fue grata, fue enviado a decir lo que el pueblo no quería oír: juicio, exilio, corrección. Fue rechazado por la iglesia, fue rechazado por su comunidad, fue rechazado por su familia. Y se me pasaba a decirte, pero ya estamos en el punto 1, y el punto 1 es: Dios te llama, pero no siempre será fácil. Dios te llama y no siempre será fácil. Jeremías, aquel que Dios lo puso sobre naciones y reinos, fue golpeado y fue encarcelado por anunciar la verdad. Y mientras yo estudiaba esto, se me vino esta frase, y ahí lo tenemos por atrás: ser obediente no te excluye del sufrimiento, muchas veces te lo asegura. Es que yo soy cristiano, yo no debo de sufrir. Eso es antibíblico, de hecho. Ser obediente no te excluye del sufrimiento, muchas veces te lo asegura. Y este versículo que vamos a leer a continuación es de mis favoritos, y yo casi siempre lo meto, ¿verdad?, cuando predico. Es Juan 16:33, y Jesús les dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así como un médico que da un diagnóstico duro pero necesario, Jeremías tenía que decir lo que sanaría al pueblo, pero no era sencillo. Quizá tú hoy estás parado en una posición en la que tienes que decir cosas difíciles, en las que tienes que hacer cosas difíciles, en las que quizá estás siendo rechazado en tu trabajo, con tu familia, en tu iglesia, donde sea. Pero ¿cuál es el propósito de este llamado que Dios te ha hecho? ¿Por qué nos afanamos tanto pensando en, ay, es que qué va a pasar en el futuro? Es que, ¿por qué a mí, Dios? ¿Qué es este proceso que estoy atravesando? Señor, ¿por qué no me sanas y ya? Esta menopausia no me deja en paz, esta andropausia no me deja en paz, esta ansiedad de querer casarme ya, de querer tener una casa, querer tener un mejor carro, no me están dejando en paz. Y ahí va el punto número 2. Nos vamos a ir rápido. Las crisis existenciales son reales y no es pecado confesarlas. Amén. Las crisis existenciales son reales y no es pecado confesarlas. Vamos a ver bíblicamente por qué. Pero antes de eso, dígale al que está a su lado: no es pecado confesar. Dígaselo con certeza: no es pecado confesar. Oye, después de que Jeremías profetizó tanto juicio, corrección, y además fue rechazado y golpeado, llega a su punto de quiebre. Y vamos a observar cuál era el nivel del punto de quiebre en el que se encontraba Jeremías. Cuál era la magnitud de la crisis existencial en la que Jeremías se encontraba. Capítulo 20, mismo en Jeremías, versículo 7. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. O sea, me atrajiste a ti y no pude escapar. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, es decir, he sido la burla, porque cada vez que hablo doy voces y grito violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. O sea, profetizar me ha traído puras consecuencias negativas. Se encuentra en esta posición Jeremías. Versículo 9: y dije: no me acordaré más de él, de Dios. Se está quejando Jeremías: ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude.
porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denúncienlo. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Ojo con esos amigos, ¿verdad? Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Versículo 11: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. 12: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. O sea, Jeremías se encuentra furioso en esta situación. Y luego dice el versículo 13: cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de la mano de los malignos. Y hasta aquí todo bien, ¿verdad? Tenemos un Jeremías fuerte, tenemos un Jeremías que tiene ese coraje espiritual para enfrentar la situación. Pero un versículo después, crisis existencial, versículo 14: maldito el día en que nací. Jeremías, qué rollo. Y aquí yo puedo entender que estaba en los 20. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. O sea, maldiciendo su día en el que nació. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces de mediodía. Y digo, pobre hombre, ¿verdad? Que le dio la noticia al papá de Jeremías que había nacido. ¿Qué culpa tenía él? Él nada más fue a hacer su chamba, ¿verdad? Así como cuando las mujeres están en labores de parto, ¿verdad? Y hasta el doctor sale acusado, por no usar otras palabras. Versículo 17: ¿por qué no me mató Jehová desde el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. O sea, me hubiera quedado ahí adentro. ¿Para qué salí del vientre? Cuestiones existenciales. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta o en dificultades? Y vemos cómo sube y bajan, ¿verdad?, las emociones de Jeremías, su temperamento, altas y bajas. Pero Jeremías expresa su angustia con total honestidad. Y esto es importante. En Jeremías 20:14 vemos que dice: maldito el día en que nací. No niega su tristeza Jeremías, no niega su agotamiento emocional. Incluso se pregunta: ¿por qué vine al mundo? No le está negando a Dios. De hecho, él se encontraba orando con Dios y no le está negando que estaba débil en todos los aspectos de su vida. Tenía dudas, estaba cuestionando a Dios. De hecho, este lamento de Jeremías es uno de los más fuertes en el Antiguo Testamento, comparados con los lamentos de Job. O sea, imagínate la crisis que está atravesando Jeremías. Por acá yo creo que hay algunos que hemos atravesado ese tipo de crisis. Amanecemos: gracias Dios por tus bendiciones, gracias porque te daba mi familia. Y en la tarde: no hombre Dios, ¿para qué me dabas este trabajo? No hombre mis hijos, no hombre mis amigos, no hombre mi jefe ni me entiende. La gasolina está bien cara, el tráfico está bien feo. Altas y bajas. Y escucha esta frase que me dijo mi psicóloga favorita, que no está aquí, ando en Murekids, ¿verdad? Pero ahí va: es importante aceptar que estamos pasando por una crisis. Sin la aceptación no hay voluntad, y sin voluntad no hay cambio. Y lo vimos en este pasaje que leímos. Jeremías está aceptando su crisis. La está aceptando, lo más importante, con Dios. Jeremías reconoce que está en un momento débil en su vida. Muchas veces, y más como cristianos, aparentamos espiritualidad para cubrir nuestras crisis existenciales o bajones emocionales, ¿verdad? Y aparentamos: ay, sí, mira, yo soy el más espiritual. Mira, antes de que lleguen todos a la iglesia, yo ya estuve ahí leyendo la Biblia. Y miren.
Muchas veces son apariencias para cubrir estas crisis existenciales. Hermana, hermano, ¿cómo está? Bien, al 100, bendecido. Qué bueno. Sí, porque no me habría de bendecir Dios, ¿verdad? Pues si yo soy su hijo. Ok, está bien, tranquilo, ¿verdad? Ahí va, la espiritualidad no es una máscara. Dígale al que está a su lado, la espiritualidad no es una máscara. Si observamos con cuidado este pasaje que leímos, Jeremías no reprime su dolor. Lo más importante, lo lleva a Dios. Cuando sientas dolor, cuando sientas crisis existenciales, cuando sientas que no tienes propósito, cuando estén esos bochornos inexplicables y que ya fuiste con el doctor y que no te da una solución para ello y nadie te entiende, eres el más incomprendido e incomprendida del mundo. Cuando esté sucediendo esto en tu vida, llévale tu dolor a Dios, porque ahí vas a encontrar respuestas. Muchos piensan o pensamos que estar mal emocionalmente es falta de fe. Es más, muchos creen que un cristiano no puede tener crisis existenciales, pero Jeremías demuestra lo contrario. Y ahorita le voy a dar unos ejemplos más fuertes para reforzar el punto. Puede ser ungido, puede ser llamado, pero también profundamente humano. Amén. La espiritualidad no te garantiza no tener sufrimientos. La espiritualidad no te garantiza no padecer crisis existenciales. Esa es la realidad. Y lo vemos con Jeremías. Hay otra frase que me aventó ayer mi psicóloga favorita, ¿verdad? A pesar de que las crisis existenciales se sienten como algo catastrófico y que nos provoca incertidumbre, debemos recordar que estas también vienen a revolucionar algo en nosotros. Y escucha esto, iglesia: la fe madura no finge fortaleza. La fe madura no finge fortaleza, sino que se atreve a llorar en la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en la presencia de Dios? No eres ni capaz de quebrarte delante de la presencia de Dios. ¿Cómo crees que eres un cristiano maduro? ¿Cómo crees que eres un cristiano fuerte? El creyente maduro entiende que necesita ser vulnerable delante de Dios. El mismo Cristo en el Getsemaní se presentó vulnerable delante de su Padre. En la misma cruz, a pesar de que él sabía con claridad cuál era su propósito, le dice a Dios: ¿por qué me has abandonado? Esto es una pregunta de crisis existencial. Jesús, iglesia. ¿Sí, esto sí lo dice la Biblia? ¿O estoy diciendo algo antibíblico? Lo dice la Biblia. ¿Por qué me has abandonado? Un cuestionamiento de Jesús hacia su Padre. David también escribió salmos de dolor. Por ejemplo, lo vemos en el Salmo 13, que le pregunta al Señor: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? El hombre, conforme al corazón de Dios, está cuestionando al Señor y le dice: ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? David, aquel que mató a un gigante, David, aquel que era un rey, aquel que era poderoso en su nación, en todos los aspectos de su vida, cuestiona al Señor diciéndole: ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Y sabes por qué Dios incluyó estos lamentos en su palabra? Porque Dios quiere autenticidad, no actuación. Amén. Dios quiere que seamos vulnerables delante de Él, no que aparentemos fortalezas que realmente no tenemos. ¿Y sabe qué es lo peor de esto? Cuando sufrimos crisis existenciales, cuando traemos demasiados problemas, demasiados cuestionamientos en nuestra mente, es algo que se va sumando y sumando y sumando y sumando. Y tú puedes estar sirviendo en la iglesia con todo el fuego del mundo, ¿verdad?
Pero lo que se va sumando, todo lo negativo, en algún momento va a estallar. Eres una bomba de tiempo, literalmente, hablando emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Es que yo no sé por qué me salen estas ronchas bien raras y se me escarapela toda la piel. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí estamos acá? Es que yo no sé por qué me siento ya bien cansado de estar sirviendo. Se supone que esto es lo que me apasiona, pero estoy bien agotado y nadie me entiende en la iglesia. Crisis existenciales, y no es pecado confesarlas. Una de las razones por las que no pasamos al siguiente nivel espiritual en nuestra vida es no sabemos presentarnos vulnerables ante Jesús. Siempre le pedimos que nos dé, pero no le expresamos nuestro dolor. Y esto es crucial en la vida del creyente, porque en ese periodo de crisis es en el que decides tirar la toalla o continuar. Oye, es que el hermano tal iba bien fuerte en su ministerio y de repente ya lo dejó todo. Y escuchamos, no juzgamos, ¿verdad? Pero quizá estaba pasando por crisis existenciales en su vida, por dolor, por afrenta, y nunca lo llevó a Dios. Nunca fue vulnerable tampoco con sus pastores o con sus líderes. Esto es importante, iglesia. Expresar lo que sentimos a nuestros líderes, para que ellos puedan venir a ayudarnos, a darnos una palabra de aliento, a consolarnos. Y es que es muy padre cuando el panorama terrenal se ve muy bien, pero cuando se desmorona, es hora de que observes el panorama espiritual. Y así como el siervo Eliseo, que tus ojos espirituales sean abiertos para que veas que no estás solo. Decía Eliseo: ábrele, Señor, los ojos a este hombre para que entienda que no estamos solos. Tú no estás solo. Quizá en este momento tú te sientes la persona más abandonada del mundo, más incomprendida del mundo, pero alrededor de ti hay ángeles, arcángeles, carros de fuego que te están custodiando, que te están guiando. No estás solo. Es más, cuando el panorama terrenal parece desmoronarse, escucha esto, es porque quizá el panorama espiritual se está ganando. La batalla espiritual se está ganando. Es que yo no entiendo por qué me está pasando todo esto. Es que mira, parece que Dios no está conmigo. Oye, ¿y espiritualmente ya analizaste cómo está la situación? Porque cuando sufrimos más afrentas, así como lo decía Jeremías, es que predicar tu mensaje, Señor, es para afrenta. Me acusan, me quieren casi matar ya. Mis amigos están esperando que yo caiga. Pero ¿cuál era el panorama espiritual de Jeremías? Jeremías no lo veía, pero iba arreciando, iba creciendo, iba aumentando su nivel espiritual. Y hoy podemos declarar lo que Pablo decía en Romanos capítulo 8. Si el panorama terrenal se derrumba, escucha esto: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y si pueden ir pasando a los muchachos, se los agradecería. Punto número 3. Aunque te quiebres por dentro, el fuego de Dios sigue ardiendo. Las velas las encendemos y se van derritiendo. No se va haciendo más cera, ¿verdad? Se va derritiendo, pero el fuego sigue ardiendo. Y podemos estar 3 horas, 4 horas, 5 horas y las velas van a seguir encendidas. Así es tu vida. Aunque parezca que todo se está derrumbando, el fuego de Dios sigue ardiendo en tu vida. Jeremías, en este punto de su llamado, quiere abandonar la carrera. Quiere correr hacia otro lado, pero no puede. Se está complicando para entender cuál es el propósito para el cual él está llamado. No entiende este panorama espiritual, Jeremías.
está observando el panorama terrenal. Y ojo, ¿usted cómo se sentiría espiritualmente si escuchara la voz de Dios audiblemente? Todo el tiempo. Yo nunca he escuchado la voz de Dios audiblemente. He escuchado algunos testimonios que hay personas que lo han hecho. Yo en lo personal nunca lo he hecho. Es más, yo creo que si escuchara la voz de Dios audiblemente, pues me muero, ¿verdad? No soportaría. Pero Jeremías escuchaba la voz de Dios audiblemente y estaba aún así dudando de cuál era su propósito en la tierra. Y lo veíamos ahorita en el versículo 9 del capítulo 20. No me acordaré más de Dios, no me acordaré más de Él, pero había en mí como un fuego ardiente encerrado que no se podía apagar. Jeremías intenta renunciar, pero el llamado es más fuerte que su dolor. El llamado es más fuerte que tu dolor. Quizá en este momento de tu vida no lo entiendas, pero el llamado es más fuerte que tu dolor. No abandones la carrera que estás corriendo. No es el punto para abandonar, no es el punto para alejarte, es el momento para quedarte. Es el momento ideal. ¿Y sabes por qué? Porque la causa de Cristo no depende de ti, pero tú sí puedes ser un instrumento para su causa. Si tú en este momento de tu vida decides abandonar la carrera, te digamos lo que te digamos, déjame decirte que no es tu causa, es la causa de Cristo. Y Él va a seguir avanzando de una u de otra manera. Pero yo creo firmemente que el fuego de Dios está encendido sobre tu vida y que Él no te va a dejar alejarte. Mi vida no tiene sentido, muchos podemos decir. Mi vida no tiene sentido y aún así ando todo roto, ¿verdad? Ministrando a otros. Muchas veces voy y ministro a alguien, quizá usted pueda decir esto. Voy y ministro a una pareja, voy y ministro a alguien para que sea fuerte en su trabajo, con su familia, pero quizá yo estoy atravesando todo lo contrario. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 34: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y yo te hago esta pregunta: ¿cuál es la cruz que estás cargando en esta tarde? Y quiero contarte un mini testimonio. Llevo desempleado aproximadamente como un año de mi vida. Me he postulado cientos de veces a un montón de empresas. Me han hablado igualmente de muchos lugares. He tenido muchas entrevistas. Y cuando parece que ya tengo el puesto asegurado, pues nada más me llega este correo, ¿verdad? Y me dicen: gracias por participar. A mis 20 años, estoy en la crisis de los 20, se pudiera decir. He vivido unas crisis existenciales como no tienen una idea. He cuestionado a Dios, me he cuestionado a mí, a veces he cuestionado hasta a mis papás, he cuestionado a mis hermanos, a las empresas. Samuel García, pobrecito, ¿cómo lo he cuestionado, verdad? ¿Qué culpa tiene Samuel García en mi situación, verdad? Pero bueno, y es que la posición que la sociedad ha puesto sobre el hombre y que Dios también ha puesto sobre el hombre no es tan sencilla, pero es muy grata. Ser cabeza del hogar y ser quien supla en algún momento de la vida en el hogar. Y esto ha traído crisis existenciales a mí. No porque no me quiera ser responsable, sino porque ya tengo 25 años y veo a practicantes, ¿verdad? Que quizá comenzaron conmigo cuando recién salí de la facultad, hace 5 años también, y ya tienen puestos gerenciales, ¿verdad? Y yo aquí sigo. Y el estar en esta situación sí llega a nublarte muchas veces la vista, sí se llega a complicar el camino, se nublan tus sueños de casarte, tener una casa, tener hijos, tener un mejor coche, apoyar a la familia, apoyar a la iglesia, económicamente hablando, y la vista como que se empieza a nublar. Y hasta hace poco en una situación íbamos Pau y yo en el carro para visitar a una joven de la iglesia. Gracias a Dios que en este tiempo lo hemos aprovechado y hemos visitado a los jóvenes de nuestra iglesia para ministrarlos. Y usted sabe que uno como hombre pues siempre quiere aparentar fortalezas, ¿verdad? Y me acuerdo que íbamos en el carro y Pau me pregunta: oye, genuinamente, ¿cómo te sientes?
Y así como que el climita del carro, del aire acondicionado, me empezó a calar en los ojos, ¿verdad? Pero ¿cuál fue mi respuesta como todo buen hombre? Bien, exacto. Entonces yo le dije, no, estoy bien, me encuentro súper bien, no pasa nada. Todo padre, Pau. Estoy enfocado, ¿verdad? En la vida y demás. Pero ya no pude más y me rompí. Bueno, realmente solo destapé un poquito la abertura que ya estaba, ¿verdad? Porque ya estaba roto en cierta manera. Y comencé a expresarme de una manera vulnerable. Y realmente no me di cuenta, pero me estaba desahogando. No con ella, sino yo sentía que me estaba desahogando con mi papá celestial. Y comencé a soltar, ¿verdad? Todas mis preocupaciones, todas mis crisis existenciales. Es que yo no sé por qué no me hablan si ya estoy titulado, soy un profesionista, tengo diplomados y demás. ¿Y por qué no me hablan? Me he postulado un montón de veces y no encuentro trabajo. Y parece que Dios ya me ha abandonado, ¿verdad? Es más, yo en esa ocasión pensaba, ¿cómo puedo estar yo ministrando a otros si yo me encuentro roto? ¿Cómo puedo estar ministrando a otros si ni siquiera sé qué rollo con mi vida en este momento, verdad? Y genuinamente no sentí ni siquiera un alivio en ese momento cuando le expresé a Dios todo este dolor que ya traía. Y cuando llegamos con esta joven a la cual fuimos a visitar, pues como si nada pasara, ¿verdad? Sonrisa colgate, estoy súper bien, ¿cómo estás tú? Y comenzamos a ministrarla y yo podía ver cómo la vida de esta chica podía encontrar una luz al final del camino y cómo estaba siendo tocada por Dios y expresando su dolor. Y bien padre, ¿verdad? Y regresando a casa, yo le pregunté a Dios, ¿por qué no mandas a alguien para que me ministre de esa manera? Porque a mí, Dios, o sea, yo nací en el Evangelio. Tengo 25 años de mi vida en el Evangelio. Desde que tengo uso de razón no he parado de servir. Desde que tengo uso de razón, mis papás han tenido un montón de células y han estado sirviendo y etcétera, etcétera, etcétera. Todos los días de mi vida casi han sido de iglesia. ¿Por qué a mí me pasa esto? Y de hecho unos días antes me encontraba raspando unos botes de pintura allá en el techito arriba de los baños, y estaba el solazo bien fuerte y la carne en su jugo, ¿verdad? Todo lo que da. y me acuerdo que en esa ocasión yo estaba raspando así un bote y me estaba quejando con Dios. Señor, mira dónde me tienes raspando un bote. Yo soy licenciado, yo soy un profesionista, Señor, y aquí estoy debajo del sol. Yo debería estar detrás de un escritorio en el climita o en mi casa, o quejándome, queja tras queja, crisis existencial tras crisis existencial. Y en esa ocasión me acuerdo que le dije a Dios, no le encuentro un sentido al propósito o al proceso por el cual tú me estás haciendo pasar. Por más que he intentado aprender algo, no encuentro aprendizaje de ello. ¿Me quieres enseñar que puedo sufrir aún siendo cristiano? Ya lo sé que puedo sufrir aún siendo cristiano. ¿Qué me quieres enseñar en este proceso? No lo entiendo. Pero hasta hace poco recordé que en algún momento de mi vida yo le pedí a Dios ciertas cosas, y hasta hace poco me di cuenta de que esas cosas que yo le pedí las estoy viviendo en este momento. Le dije a Dios, dame un trabajo que me dé la oportunidad para ir a ministrar a nuestros jóvenes. Dame un trabajo en el cual yo pueda o no tenga que estar encerrado en una oficina, sino que te da la oportunidad de estar en una forma remota para ir a visitar a nuestros jóvenes. Porque sus hijos en la hora que pueden es cuando es horario laboral, ¿verdad? Porque después unos van a la facultad en la noche o en la mañana, y el horario en el que pueden es de 1 de la tarde a 5 de la tarde, ¿verdad? Entonces yo me preguntaba, ¿cuál es el propósito de esto? Hasta que me di cuenta que tenía el tiempo para ir a visitar a los jóvenes. Y no solo eso, sino que una solvencia espiritualmente hablando y económicamente hablando para hacer esto. Cuando estaba raspando los botes así con todo el sufrimiento, ¿verdad? Y que ya estaba cerrando la iglesia, me acordé que en un momento de mi vida le dije a Dios, antes de que me case, antes de que tú me des un trabajo secular,
permíteme trabajar en tu obra de tiempo completo, me encantaría. Se fija, o sea, lo que yo estaba viviendo o lo que estoy viviendo son oraciones contestadas, pero las estaba viendo desde una perspectiva terrenal, no las estaba viendo desde una perspectiva eterna. Y yo le pido a usted, ¿verdad?, que siga orando para que Dios me traiga un buen trabajo y todo. Pero literalmente yo le estaba pidiendo a Dios este proceso y la vista nublada. Pero escucha esto: el llamado no se apaga fácilmente. El llamado es fuego, no es ceniza. El quebranto no cancela tu propósito. El quebranto afirma tu propósito. Dios no necesita que estés perfecto para usarte, solo quiere que estés disponible para ser usado. Jeremías predicó con lágrimas, Jeremías se quejó, pero también predicó con poder. Justo en el momento en el que Jeremías se encontraba roto, con crisis existenciales, estaba predicando con poder, porque el pueblo recibía las profecías. Y puede ser que estés roto en esta mañana, puede que estés cansado, puede que estés confundido, pero si Dios te llamó, su fuego sigue dentro de ti. Escucha esto: la pasión viva trae consigo cargas, pero las cargas no pesan más que el propósito. Quizá tus cargas son como cargar esa botella de agua, ¿verdad? Y tú dices: ay, es que ya no puedo avanzar porque tengo esta botella en mis manos. Pues suelta la botella y sigue avanzando. Qué fácil lo dices. Pues no es fácil, yo sé que no es fácil, pero no hay de otra. Literalmente tienes que soltar tus cargas delante de Dios para seguir avanzando. Dios no te llama por tu fuerza, sino por su voluntad. No depende del que corre, ¿verdad?, o del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Así funciona esto, así funciona el evangelio, así funciona el llamado. Esto es como el carbón encendido debajo de la ceniza. Todos aquí somos regios, ¿verdad? O la mayoría somos regios y hemos hecho una carnita asada. Cuando parece que el carbón ya se está apagando y que ya no está aventando el fuego que necesitamos, ¿qué hace usted? Va por el plato de la Leti, ¿verdad? Le empieza a echar aire al carbón. ¿Y qué hace el carbón? Se enciende, se aviva, el fuego revive. Y así es tu vida. Tú eres como este carbón. Puede que los demás vean que estás apagado, pero el Señor viene y sopla sobre ti para que el fuego reviva. Amén. Gloria a Dios. Jeremías es una de las figuras más importantes en la historia de la Biblia. Un profeta valiente y persistente que, a pesar de enfrentarse a innumerables adversidades, se mantuvo fiel a su misión divina. Cada detalle de su vida y obra, registrados de hecho en el libro que lleva su nombre, nos muestra cómo se enfrentó al rechazo, cómo se enfrentó a la burla, cómo se enfrentó a la persecución, atravesó miles de crisis existenciales, deseó nunca haber nacido, pero a pesar de eso nunca cedió ni abandonó su propósito. Y yo te vuelvo a decir en esta tarde, esta mañana: no cedas, no abandones tu propósito. No, Dios no quiere eso. Dios no te ha olvidado. El propósito sigue avivado, pero deja que Dios sople sobre esas cenizas para que el fuego reviva. Amada familia, ponte de pie, por favor. Tu crisis existencial no es señal de que Dios te ha abandonado. Dios sigue contigo en la cueva, así como estuvo con Elías. Dios está contigo en la cárcel, así como lo estuvo con los apóstoles. Dios está contigo en el silencio, así como lo estuvo con Jesús en la cruz. Jesús estuvo o no escuchaba la voz de su Padre en la cruz, pero Dios estaba con él. Como Dios está contigo en medio del silencio, en medio de la duda, en medio de la crisis económica, en medio de la crisis emocional, en medio de la crisis de salud, Dios está contigo. Lo importante no es no caer, sino seguir volviendo al fuego que arde en lo profundo. Decía Jeremías: no me acordaré más de Dios, pero había en mi corazón como un fuego ardiente que no se podía apagar.
Este llamado, iglesia, es para ti. Si estás en un punto de crisis como Jeremías, déjame decirte que no estás solo. Dios no desechó a Jeremías y tampoco te desecha a ti en esta mañana. Así que si tú te encuentras en alguna crisis existencial, sea cual sea como se llame, ven a este lugar con tus preguntas, ven a este lugar con tu debilidad, ven a este lugar con tu cansancio, porque hoy Dios sopla sobre el fuego que queda en tu alma. Y cerramos con esta frase y dile a tu crisis: crisis, hoy te presento a mi Dios. Crisis, hoy te presento a mi Dios. Vamos a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y dile: crisis, no tienes parte ni suerte en mi vida, porque Dios está conmigo. Quizá no entiendo cuál es el propósito del proceso, pero Dios, me aferro a ti, me aferro al panorama espiritual. Quizá el panorama terrenal se está derrumbando, el panorama terrenal parece no avanzar, parece no construirse, pero el panorama espiritual está creciendo y vamos avanzando y vamos de gloria en gloria y vamos declarando victorias y vamos diciendo que no hay temor cuando estamos en el Señor, porque Él está con nosotros.